Si pasa eso, igual pueden, cualquiera de ustedes ponerlo a grabar y yo no me enojo. Bueno, vamos a vuelta. Templates, entonces. Son plantillas de definiciones genéricas de una estructura, nos permiten hablar, por ejemplo, de vectores de enteros y vectores de strings sin necesidad de reescribir el código fuente del objeto. Existen tanto clases template como funciones template. ¿Sí? Vectores, el vector puede instanciarse y le puedes decir qué tipo de dato va a contener ese vector. No se evita escribir el código para cada vector diferente. Esto es un ejemplo simple de ver. También después hay cosas más grandes, por ejemplo, los diccionarios. Cuando hablamos de diccionarios, que los diccionarios lo vamos a implementar con template y le podemos decir qué tipo de dato va a contener como key y como valor el diccionario. Sí, es importante notar que puedo hacer templates no solamente para un tipo de dato. Sí, puedo definir un template para dos tipos de datos diferentes, como vamos a ver un poquito más adelante. En el tema de diccionario clave-valor, puedo decirle, bueno, vos vas a hacer un diccionario y vas a tener un tipo de dato uno para la clave y un tipo de dato 2 para el valor. Bueno, un ejemplo, por ejemplo, dijimos antes que hay funciones templates y hay clases templates. Una función template se define de esta forma. Definimos acá template menor, mayor, y adentro, esto que está adentro es el tipo de dato genérico. ¿Sí? Es el que nosotros le vamos a decir cuál va a ser que va a usar la función. Entonces, se pone type name o class. Acá pueden poner type name o class. Es exactamente lo mismo. No le da diferencia al lenguaje C++. Y adelante lo que ustedes van a llamar el tipo de dato genérico. ¿No? Con este nombre yo le voy a poner. Todavía no sé qué es, así que yo le puse tipo. Digamos, ¿no? Entonces, y abajo pongo la definición de la función. Y entonces le pongo tipo, vas a volver un tipo a tu tipo. Te llamas mayor. Tu primer parámetro es tipo. Tu segundo parámetro es tipo. Y adentro, bueno, así lo que tengas que hacer adentro. Ahora, interesante, ¿no? Porque, ¿qué pasa si yo llamo mayor con números? Bueno, pasa como siempre, lo que yo estoy esperando y lo que ustedes seguramente pensaron. Pero, ¿qué pasa si lo llamo con strings? ¿No? Bueno, acá hicimos una corrida y declaramos dos números enteros, declaramos strings y declaramos también otros dos números enteros, ¿no? Y hicimos un cout primero a mayor, llamamos a mayor primero con enteros, después lo llamamos de forma genérica, ¿sí? Que se dé cuenta solo, y después lo llamamos diciéndole que sos unsigned. Esto no lo mencioné, lo menciono ahora. Si nosotros no le pasamos, no le decimos a mayor qué tipo de dato va a ser, el compilador solo se da cuenta. Se fija los tipos de datos de lo que recibe y dice, bueno, estos dos son string, entonces para esto es una función, esto es una función para string. Ahora, ¿qué ventaja o que en realidad qué característica tiene los templates? El template no existe el código para la función hasta que yo llamo a esa función, en el tema de las funciones templates. Es decir, ¿cómo tengo en realidad el código para todas las funciones con todos los tipos de datos? Porque en realidad el código es diferente para cada función, ¿sí? Se trabaja diferente. Y si yo quiero la función para todos los tipos de datos, bueno, eso capaz ocupa espacio innecesario, es ineficiente. Entonces, el template tiene la peculiaridad que hasta que el compilador no ve una línea donde utilice una función o una clase con ese tipo de datos, no le crea el código. Sí, entonces, hasta este momento de acá, digamos la tercera línea, resumiendo, no existía el código de ninguna de estas funciones. El compilador cuando llega acá dice, apa, mirá, acá hay un mayor para enteros, entonces crea el código para mayor con enteros. Y abajo crea el código para mayor con strings, porque sabe que esto es un string. Y abajo, bueno, con unsigned. ¿Sí? Y los demás, por ejemplo, long, mayor para long, no existe. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, ¿cuál es la salida que esperan del primer valor? Rápido, alguno que desmutee y me diga. ¿Qué espera que aparezca? 12. Sí, intuitivo, simple, no hay pelea en eso. ¿Cuál es el mayor? 12, listo. Ahora, el segundo, No sé cómo lo mide, pero Carolina. bien, sí. ¿Cómo crees que lo mide? ¿Por qué dijiste Carolina? No, porque por ahí lo tomaba por código ASCII o por ahí lo tomaba por longitud, por eso preguntaba. Muy bien, buena conjetura. Lo toman por código ASCII.
Es decir, al que no conozca código ASCII es una tablita que a cada carácter le asigna un valor eh, numérico, decimal. No, decimal no, un valor numérico entero. Em, entonces, normalmente, como está hecho la tabla ASCII, las mayúsculas tienen mayor valor que las minúsculas y la A es la que tiene menor valor y la Z siendo la de mayor valor. Entonces, la mayúscula va a tener un valor y la C mayúscula va a tener otro valor, pero más grande que la A. Y compara carácter a carácter. Entonces, compara primero la C con la A y si la C es mayor que la A, entonces sí, entonces te devuelve Carolina. Si fuese A Carolina contra A Andrés, bueno, mentira, con Andrés solo digamos, ¿no? Cuando compara la primera A con la primera A y ve que son exactamente iguales, pasa a la segunda. ¿Sí? Y así está encontrar uno que sea mayor que el otro. Creo que, si no me equivoco, hay una función en C que se llama, que hace exactamente lo mismo, que es para definir cuál string es mayor a la otra. Que te devolvió un número mayor a 1 o 0 o menor a 1 para definir cuál era el más grande. No me acuerdo bien el nombre. Bueno, no importa. STRC, String Compare sería. Sí, CMP. STR-CMP. Sí, 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 sí. Exactamente. Y bueno, en el caso de que los sean exactamente iguales, define básicamente el tamaño. Si el tamaño es, si una es más larga que la otra, entonces elige esa, la que es más larga. Bueno, entonces dijimos que Carolina, perfecto. Y el tercero, ¿quién se anima con el tercero? Y va a devolver la versión unsigned de -1, que es un número muy grande, creo. Exactamente. ¿Sí? Porque no importa que yo le estoy pasando enteros. Yo le dije que mayor va a ser unsigned. Si yo no le decía unsigned, lo tomaba como enteros. Y listo, salía el 7. Pero, como le estoy diciendo unsigned, va a devolver la versión con signo, sin signo, perdón, de -1. Acuérdense que, o sea, el número hay que ver cómo representamos el número 1 en negativo en binario para ver esto, ¿sí? Eh, hay muchas formas de representar números negativos en binario. Tienen directamente complemento a base a 1, complemento a base a 2, y la otra que se me fue el nombre ahora, por exceso, ahí está. Disculpen un segundito que alguien está intentando entrar, aunque tienen que usar el mail de la facultad. Bueno, ahí va. Bueno, hay muchas formas de representar el número negativo. La que usa la computadora hoy en día normalmente es complemento a base a 2, que lo que hace es, como se hace un complemento a base a 2 para sacar un número positivo, es flipear todos los bits de ese número positivo y sumarle 1. Es decir, el 1 se representa como, si mi computadora es de 64 bits, así que son 32 bits, ¿no? Se representa como 31 bits en 0 y un bit en 1 al final. Flipeamos todos los bits y tenemos 31 bits en 1 y un 0 al final. ¿Estamos de acuerdo? Eso sería flipear todos los bits, uno a uno. Y después le sumamos 1. Si le sumamos 1 a eso, nos quedan literalmente 32 bits en 1. Entonces, eso, para pasarlo a un número decimal, es 2 a la 0, más 2 a la 1, más 2 a la 2, más 2 a la 3, hasta 2 a la 31. ¿Sí? Que es lo mismo que decir 2 a la 32 menos 1. Entonces, este número, menos 1, como unsigned, como sin signo, sería 2 a la 32 menos 1, que es este número que van a ver acá. ¿Sí? Si hacen 2 a la 32 menos 1 en la calculadora, les va a dar este número, que es la representación de menos 1. O más fácil verlo, es como si fuese un vector, un vectorcito donde vos tenés desde 0 hasta 2 a la 32 menos 1 para números sin signo, y si te pasás desde 0 para atrás, volvés al otro lado, es como que es cíclico. Vas a darle toda la vuelta así y no te salís nunca. Sí, bueno, como decíamos antes, 12 Carolina y el numerito que les dije antes. Bueno, de las funciones template, ¿alguna duda? Voy a mirar el chat. O sea, no sé si es tanto una duda, pero siento que ya en C hay algo así parecido que ya había antes, ¿puede ser? ¿Templates? No que yo conozca. Nunca utilicé yo templates en C, pero puede haber, la verdad. Habría que ver No, 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 StarCraft. no necesariamente templates, pero algo así como funciones que pueden recibir distintos tipos de datos y en el momento como que... Ah, conozco la utilización de void puntero. O sea, void puntero Ah, y de claro, es forma eso. genérica. Sí, 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 es eso.
Ok, el que no conozca void puntero es un puntero que puede apuntar a cualquier cosa. Void es cualquier cosa. Pero la contraparte de usar void puntero es que no trabajas por bytes, básicamente. Tenés que saber vos cuántos bytes agarrar, te metes mucho más en la computadora y es muy de bajo nivel eso. Entonces, esto básicamente nosotros, el compilador hace todo por nosotros. Bueno, vamos para adelante. Ahora vamos a ver una clase template. ¿Cómo se define la clase template? Y bastante simple. Antes de declarar el principio de la clase, arriba le ponemos template, menor, mayor, type, name o class y el tipo de datos genérico, tipo. Y adentro podemos declarar las funciones, los métodos, y en los métodos utilizamos tipo como lo que se va a reemplazar después. ¿Sí? Ahora, algo muy importante que no tienen que olvidarse, y espero que sea lo único que se lleven de esta clase, si están prestando atención, atención a estos 5 segundos que voy a hablar ahora, las declaraciones de los métodos y las implementaciones de los métodos no van en .cpp y .h separados. Va todo en el .h, en template. Si no hay template, en el .cpp. Si no, acá. ¿Cuál es el problema con esto? Como dijimos antes, el código para las funciones, para los métodos en realidad, también, no existe hasta que son instanciados. Si yo separo en .h y .cpp, esa propiedad desaparece. Es decir, yo tengo que crear en el .cpp, por ejemplo, mayor para enteros, mayor para unsigned, mayor para string. Todo lo tengo que hacer yo. ¿Sí? Si quiero que funcione. No me lo hace el compilador por mí. Esto es un tema por los métodos inline, no importa, lo van a ver después capaz en Orga de datos, creo que lo ven. En Orga del compu, perdón, que es un método inline. Pero llévense eso. No lo hagan, por favor. ¿Sí? Bien. Bueno, vamos a ver. Me faltó decir esto. Fíjense que la implementación del método es exactamente lo mismo que la función, no hay ninguna diferencia. Lo único que cambia es el tema de cómo lo declaramos en la clase. Bueno, acá hay un ejemplo. Hicimos un mayor para enteros y un mayor para double para agregar un tipo de dato más. Definimos los números y después llamamos a mayor enteros y mayor double. O sea, acá no puede darse cuenta solo el compilador qué tipo de dato va a estar utilizando el template. Le tengo que decir yo sí o sí. Perdón, ya sé que dijiste que era lo único que hay que prestar atención, pero ¿es todo en el CPP o todo en el H? Todo en el punto H. Está bien, igual que lo preguntes. Ah, Quiero por que eso, lo tengan vale. bien en claro, porque si no, Está después en bien. las correcciones los voy a matar. Bien. Bueno, acá los templates no existen, nos generan código hasta que se instancian. Como consecuencia de esto, todo el código debe estar en el punto H, es decir, no se separa en punto H y punto CPP. Lo repetimos de vuelta y lo pongo en negrita para que quede claro. Eh, si se separa en punto H y punto CP, se generará una definición en todos los métodos. Bueno, esto es básicamente estoy diciendo que si se hace la separación, tienen que hacer la definición para todos los tipos de datos que puede ya utilizar el método. Y si tiene dos tipos de datos, eso me faltó decirlo acá arriba. Vamos a ver la función que es más simple de ver. Si yo quisiera agregar, por ejemplo, mayor, este es un tipo de dato y este va a ser otro tipo de dato diferente. Cuando declaro template, le agrego una coma, type name tipo coma, type name tipo 2, digamos, no otro nombre, y acá yo utilizo tipo 2. Y cuando ya entonces llamo a la función, en este caso le pongo mayor int, coma, y adelante tengo que ponerle otro tipo de dato diferente. ¿Sí? Eso sí tienen dos tipos de datos. Entonces, si ustedes no separan en .h y .cpp, si no separan en .h y .cpp, tienen que hacer todas las combinaciones posibles para en el .cpp. Y bueno, eso es bastante lo que ustedes quieran utilizar, ¿no? Pero es bastante engorroso. Bueno, creo que con esto termina básicamente la parte de templates. ¿Alguna duda sobre template? Voy a ver el código, vamos a ver. Si ponés que sean dos tipos diferentes y después no le decís qué tipos son, ¿los toma por defecto en el orden que estaban o te da error? Si pones dos tipos diferentes y no le decís qué son, estás hablando justamente de Cuando llamás a la esto, ¿no? función. Claro, sí. Claro, te toma estos dos que están acá en el orden en el que están y dicen, bueno, este es el primero y este es el segundo. ¿Se adapta al tipo de dato que recibe? Claro.
¿Para qué y cuándo se usarían los templates? Y justamente cuando tenemos estructuras que queremos que sean genéricas en el tipo de dato que utilizan. Un claro ejemplo es el vector, o una lista que van a ver más adelante es otro claro ejemplo, diccionario es otro claro ejemplo, todo lo que puede llegar a variar el dato que está adentro. ¿Sí? Yo en el vector quiero meter lo que yo quiera meterle. Quiero que sea una estructura que su propiedad sea que los datos en memoria estén uno al lado del otro. ¿Y qué tipo de datos sean? Y lo único que me interesa es cuánto bytes ocupa. Bueno, quiero que todo eso se encargue el vector. Y lo puedo hacer de forma genérica con los templates. Si no tengo que definir, por ejemplo, la clase. Si yo hago una clase mayor y quiero que mayor pueda trabajar con double y demás, tengo que hacer un punto H para mayor con double, un punto CPP para mayor con double, un punto H para mayor con int, otro punto H para mayor con int. O sea, el problema justamente es ese, queremos sortear ese problema. Se puede hacer algo, eh, se puede hacer algo como type name key string. No, no sé qué cosa de Python habrá sacado ahí, pero no, solamente para un tipo de dato. No, o sea, mi pregunta iba si puedo pasarle, especificar que se le va a pasar un array y que todo lo que contiene ese array es de tipo string. No. ¿No hay chance? Eh, Ok. no, solamente para tipo de datos individuales. Está bien Ah, listo. igual. Sería una buena forma de implementarlo en Python. Acá no. Sería mucho quilombo. Sí, yo lo traje de TypeScript, pero sí, sí. Mm. Pablo, decime. En el class template el método no está declarado dentro de la clase. ¿Por qué? Está declarado dentro de la clase del método mayor. Fíjate que le pongo class, public y la firma del método. La implementación está abajo que está fuera de la clase. Acá abro y acá cierro. No pasa nada. Perdón, dijiste que templates era más que nada para clases y para funciones. Sí, ¿Se usa también para estructuras? aquí llamas estructuras. Listas, colas. Claro, del tipo de struct. No. Struct y struct le podías pasar porque es un tipo de dato definido por vos. Sí que le podrías pasar un struct acá. Sí, sí. Nico, ¿vas a dar un ejemplo después de esto? Sí, ahora doy un ejemplo, si les queda un poquito más claro. Hago una consulta antes de entrar al ejemplo. Sí, Sería algo parecido como cuando hacíamos en C con el void puntero, que después usábamos un casteo para definir el tipo de dato. O exactamente. sea, eso es como que los sustituye en C++. Claro, pero todavía más simple, porque voy puntero tenías que hacer, no, tenías que vos especificar el tipo de dato en un momento. Era medio complicado. Acá simplemente en la definición, no en la implementación y demás Claro, no nos interesa. claro. Ah, listo. Claro, igual con un ejemplo como que va a quedar un poco más claro. Sí, el código igual no lo voy a hacer como la otra vez que les mostraba el código y demás, sino que hay diapositivas con imágenes que está bastante claro cómo se utiliza templates. La definición igual ya lo vimos acá, cómo se hace para. O sea, lo que les mostraba recién es todo lo que hay para templates. Pues ponerlo arriba como de forma genérica y después utilizarlo. Igual vamos a ver ahora un ejemplito. Y una última consulta. Lo que estamos viendo está en el campus, ¿no? Para descargarlo. Sí, en el campus lo tienen acá, en repositorio, como la otra Ah, vez. listo, listo. Archivos Gracias, profe. varios y la otra del 3.5 que me creé yo porque me discriminan. Pero en cola pila también funciona. Es decir, pasarle una cola o pasarle una pila como type, como tipo de dato, o directamente definir una cola o una pila de forma genérica con template. ¿Eso estás diciendo, Nicolás? La segunda parte o la primera, porque dije las dos. Sí. Si definen todo lo que ustedes definan como una clase, pueden definirlo con templates. Todo, ¿sí? Y hacerlo genérico para todos los tipos de datos posibles, habidos y por haber. Bueno, por haber no, porque backwards compatibility no te deja eso, pero habido sí. Bueno, siempre al principio.
Ah, no. Bueno, ahora sí, sabido templates, vamos a hablar un poquito de lo que es STL. STL es Standard Template Library, como dice su nombre, y nos provee estructuras de datos que ya están implementadas, no tenemos que implementarlas nosotros. Cuando hablamos de listas, vectores, pilas, colas, diccionarios, que ellos lo llaman ordered map y unordered map, dependiendo si pueden haber repetidos o no, todo eso ya nos lo entrega STL. Entonces, es más simple, no tenemos que hacerlo nosotros. También tiene funciones templates, como son los algoritmos de ordenamiento. Sí, eso. Pueden utilizar un algoritmo de ordenamiento, por ejemplo, divide y vencerás. Pueden buscarlo ahí, que no me sé el nombre específicamente que tiene eso. Y implementarlo para ordenamiento no de búsqueda, por ejemplo. Hay un montón de cosas en STL. La documentación de STL es extensa, se encuentra en la web. En cualquier momento pueden poner STL en Google y encuentran un montón de cosas. Y tienen todo mejor explicado lo que yo les puedo explicar. Así que lo que yo voy a trabajar ahora mismo va a ser lista, que es como es casi idéntico que a vector. Lista lo que ustedes no vieron. Esto en realidad se da después de lista, que hicimos un cambio ahora. Es bastante simple de pensarlo. Una lista lo pueden pensar como un vector, por ahora. Después van a ver que no es lo mismo. El manejo de la memoria de la lista es más eficiente que en el vector. Pero lo pueden empezar con un vector y listo, seguir para adelante. ¿Sí? Bueno. Bueno, STL tiene un iterador que es como... todas las estructuras de STL tienen un iterador. Eso no se puede obviar. Tiene que tenerlo sí o sí. ¿Qué pasa? Yo no me puedo asegurar que, como los vectores, como hace C++, que mis objetos tienen la misma dirección de memoria. Porque yo puedo agregar objetos diferentes y meterlos en STL, digamos, pensándolo como un vector. Entonces, ¿cómo me aseguro que... ¿Cómo recorremos nosotros un vector en C++? ¿No? Vamos a la primera dirección de memoria, incrementamos lo que tengamos que incrementar y desreferenciamos. Así trabajo un vector. Bueno, acá no puedo hacer eso. Entonces, tengo que tener una estructura, que en este caso es el iterador, que sepa cómo moverse entre los elementos de mi vector o lista en este caso, ¿no? Si tenemos un diccionario u otras cosas, bueno, pilas, colas, sabe también cómo hacerlo el iterador. ¿Sí? Lo que me ayuda el iterador básicamente es abstraerme sobre la posición de memoria o cómo está distribuido en memoria los objetos de mi vector, lista y demás cosas. ¿Sí? Entonces, el STL puede empezarlo el iterador puede empezarlo como un puntero. En realidad es una estructura, pero pueden trabajarlo como un puntero que apunta a los objetos de la estructura. Y es simple de recorrer porque pueden utilizar, por ejemplo, el más, ponen iterador más, y esto automáticamente apunta al siguiente elemento de la estructura. ¿Sí? Esto tiene una peculiaridad. Disculpen, chicos, ¿quién es el que se desmuteó y no se muteó de vuelta porque me está con ruidos? Ahí va. No sé quién era, pero no importa. Bueno, perfecto. Esto capaz hay que masticarlo un poquitito. Iterador no es fácil de entender. Una vez que lo ven dicen qué genialidad porque nos despreocupamos completamente de la memoria. Directamente le decimos dame el siguiente, itera el siguiente. Puede no estar el siguiente ahí, pero te lo da igual. Una genialidad. Ahora, eso es lo que dije recién. Capaz les sonó raro. Ahora vamos a verlo bien en detalle para que les quede claro. Bueno, ¿cómo trabajamos con STL? Hacemos un include. Incluimos lista, ¿sí? Incluimos lista, list, y ya con esto tenemos STL. Así de simple. No hay que hacer nada raro. Y bueno, y lista justamente nos está trayendo únicamente la lista. ¿Sí? Si yo quiero vector, acá tengo que poner vector. Include vector. ¿Sí? Entonces, ¿cómo definimos lista? De esta forma, le decimos list, le decimos qué tipo de dato es el que vamos a utilizar de forma genérica. ¿Sí? Esto es decirle, te estoy implementando el template. Y le ponemos el nombre que tiene el objeto. ¿Sí? Entonces, en este caso estoy instanciando un objeto de tipo lista que contiene enteros. Bien, el iterador tiene esta forma. No se la van a acordar nunca. Estás diciendo de lista enteros, dame el iterador. Esto va a ser iterador. No se lo van a acordar nunca esto, así que existe el lifehack, le podemos llegar a decir, que es auto. Cuando ustedes definan un iterador, o sea, que obtengan un iterador de la lista, le pueden poner auto atrás
cuando lo reciben y ya directamente entiende el tipo de dato que está utilizando. Más adelante lo vemos con un ejemplo por si a alguno no le quedó claro, o si alguno nunca usó auto. Bueno, después tenemos diferentes métodos que utiliza lista. Uno de ellos es pushback y el otro es pushfront. Pushback lo que hace es poner el elemento al final de la lista, ¿sí? Bien al final. Si la lista no tiene elementos, bueno, lo pone al principio, que es lo mismo que el final. Así que eso no nos interesa mucho. Bueno, entonces en este caso ponemos el 5, después ponemos el 9 y después ponemos el 3. ¿Cómo me quedaría la lista en memoria? Bueno, la lista así hablada. Piénselo como un vector. ¿Cómo me quedaría el vector si hago esto? 359. 359, exactamente. Te pone el 5, adelante del 5 te pone el 9 y después el 3 te lo pone al principio, así que te lo pone atrás del 5, 359. ¿Sí? Una siguiente para mostrarles 359. Bueno, esto te lo pone al principio, como te dice acá, el push front, y esta es una forma que tienen de recorrer todos los elementos que tiene la lista. ¿Sí? Quiero hacer una declaración. ¿Esto significa que todas las estructuras de STL las tenemos que recorrer con un for? No. Pueden hacer esto afuera, en un while, acá por ejemplo, igualar esto a esto, esto a esto, y recorrerlo con un while normalmente y al final incrementar el iterador. Lo pueden hacer con un while, ¿sí? Bueno, fíjense que cómo hacemos el for en este caso. Llamamos iterador y en la primera, antes de que entre al for, lo que hacemos es asignarle lista.begin. Begin lo que hace es devolvernos un iterador al principio de la lista. Entonces, el primer elemento te devuelve un iterador que básicamente esté con ese primer elemento. Si está apuntando a ese primer elemento, si lo quieren pensar como un puntero. Bueno, nos lo devuelve y lo guardamos en nuestro iterador. Y algo que pues capaz ustedes hayan notado diferente a cómo trabajamos normalmente los iteradores en los fors, sin STL, ¿no? Normalmente en C++, es que en el medio no chequeamos por diferente. Chequeamos por menor o chequeamos por... Normalmente por menor, sí, porque vamos incrementando, o si vamos decrementando, por mayor. ¿Sí? Entonces, ¿por qué hacemos el diferente? Porque lista.end nos devuelve un iterador apuntando al teórico elemento que le sigue al último elemento de la lista. Mastíquenlo. Yo antes les dije que puede devolvernos un iterador que apunta a un lugar que no hay nada, ¿sí? Que todavía no hay nada puesto. Y sí, puede pasar, porque ya sabe cuál es la siguiente dirección de memoria que va a utilizar, o cómo va a estar organizada la memoria de STL. Entonces, yo tengo un iterador que apunta a un último elemento, digamos, y mentira, cuando incremento el iterador que yo tengo y está apuntando al último elemento, cuando lo incremento va a estar apuntando al siguiente teórico elemento. Y cuando se fija que es exactamente igual al final de la lista, yo digo, para, la lista acá no tiene nada. Y termina la lista. ¿Sí? Mastíquenlo porque es la primera vez que lo ven. Bueno, y al final fíjense que lo que yo les decía, para apuntar al siguiente elemento, lo único que tienen que hacer es aumentar 2 veces. Igual podrías usar un menor en vez de un distinto, ¿o no? No, porque ¿Por? estás comparando direcciones. Es diferente, no son números lo que estamos comparando acá. Como dije antes, pueden llegar a ser como, piénsalo como punteros. Ah, claro, puede estar en cualquier lado, listo. Exacto. Si yo comparo un puntero que está apuntando una dirección en el stack, y no, si lo comparo con uno que está en el heap, y se rompe todo. Entonces, justamente para poder sacarnos esto de encima, usamos directamente un distinto y listo. ¿Estamos usando memoria dinámica en esto? Sí, todo lo que sería lista, en este caso estás creando. En realidad no, nunca hicimos un new. ¿Podemos utilizar un new? Sí, podemos utilizar un new. Podemos hacer lista, puntero, int, lista es igual a new lista de enteros. Con este formato, ¿no? New list enteros. Y ya sabe cómo hacerlo. Ahora, ¿qué pasa? La lista en sí siempre utiliza memoria dinámica. Eso es algo que van a ver más adelante. Justamente aprovechamos la memoria dinámica para hacer un uso más eficiente de la memoria. ¿Sí? El problema que tiene el vector es que vos lo definís con un tamaño fijo. Y ese tamaño fijo lo conoces en tiempo de compilación. Cuando definís un tamaño, en realidad cuando ya lo conocés, pedís un tamaño y ese tamaño es fijo hasta que el vector se destruye. No lo podés modificar. La única forma de modificar el tamaño del vector es hacer otro vector, pasarle todos los elementos y eliminar el anterior, como ya vieron en el ejemplo de agenda dinámica. Bueno, en la lista no.
la lista pueden agregar un elemento sin tener necesidad de reescribir toda la estructura en memoria, a través de utilización de nodos y demás que van a ver más adelante. Así que, entre comillas, sí, estamos utilizando memoria dinámica, pero a nosotros no nos interesa. Porque todo eso, básicamente todo el manejamiento de esa memoria dinámica interna de STL, se hace cargo de STL. ¿Sí? Entonces, esto es como, acá llamamos al constructor, y al final, cuando termina el main, se llama el destructor de la lista. Y toda la memoria dinámica que utiliza lista es destruida por lista, no por nosotros. ¿Sí? Ah, lo hace todo automáticamente. Exacto, Pocas con palabras. su memoria. Esto es importante, con su memoria, porque ¿qué pasa? Yo puedo llegar a poner acá adentro, por ejemplo, como tipo de dato que utiliza la lista, un puntero a una clase. ¿Sí? O sea, muchos objetitos que yo pido con memoria dinámica. ¿Y qué pasa? Cuando termina mi main, la lista no me libera esa memoria dinámica, la tengo que liberar yo. Entonces tengo que recorrer de esta forma, por ejemplo, todos los elementos que haya dentro de la lista y uno a uno hacerle delete. ¿Se entiende? Igual, una pregunta. También en realidad podrías hacer un vector con nodos para no tener que ir creando vectores. O eso sería ya directamente una lista, por estar hecha con nodos. La lista no utiliza vectores, utiliza nodos. Es un poquito más. Es como que un nodo conoce al siguiente, es como un iterador, ponele más o menos. Cada Sí, uno sí, conoce sí. al siguiente. Eso lo entiendo, pero también, o sea, también podrías estructurar un vector así, aunque no sea un vector, o eso ya es la lista directamente. Es la lista. Si el manejo de la memoria es eficiente y no tenés que hacer todo de vuelta, es una lista. Bueno, miro un Nico, yo segundo. no entendí Sí. por qué dijimos 359. ¿Es porque está ordenado No. o por lo que tenemos ahí? Claro, es por el Pushback orden y de las instrucciones que hay acá. Lo primero que hicimos era, la lista estaba vacía. Lo primero que hicimos fue poner un 5. Después, el pushback, acordate que lo pone al frente, ¿sí? Al final. Entonces, Sí. al final le pusimos un 9 y después el push front lo que hace es ponernos al principio el elemento. Entonces, al principio nos puso un 3. 3, 5, 9. ¿Son solamente esas dos opciones? O sea, no hay ningún otro, ¿no? No, tenemos otra opción que la vemos adelante acá en el siguiente ejemplo, si no me equivoco, que es insert, que le podemos decir la posición en que queremos insertar un elemento y el valor. Ah, listo, listo. Sí, con eso quedan todos los casos cubiertos, así que quédense tranquilos con eso. Bien. ¿Alguna duda sobre esto? Ok. Bueno. Sigo entonces. Yo tenía una duda. Decime. ¿Las listas tienen que ser siempre de un único tipo de dato? ¿O podés hacer listas con, por ejemplo, una lista que tiene enteros y strings y, no sé, otro tipo de datos? La lista de STL son con un único tipo de dato. Sí, sí, sí. No puedes mezclar. Ah, buenísimo. ¿Y puedes usar un tipo de dato que hayas definido vos o tiene que ser los de STL? No, no. Pues un tipo de dato que hayas utilizado vos. Que hayas definido vos. Un Gracias. struct, una clase, lo que vos quieras. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Ahora lo que vamos a hacer va a ser utilizar advance e insert. Ahora, ¿qué hace advance? Nos mueve el iterador una cantidad definida de elementos hacia adelante o hacia atrás. Yo puedo ponerle un número negativo a advance y decirle, por ejemplo, -1 y se mueve uno hacia atrás. Puedo hacerlo. Ahí está. Entonces, fíjense que es lo que yo le dije antes sobre el while. Pueden directamente hacer igualar esto al principio de la lista sin necesidad de utilizar un for. Hay gente que se queda con los fors aferrados y dice, no, tengo que utilizar un for. No, no, no. Puedo utilizar un while y hacerlo a mano. Y si no quieren escribir todo esto que está acá atrás, que yo les hablé antes, pueden poner auto, en este caso, y reconoce que lo que te devuelve el tipo de dato de esto va a ser el tipo de dato de esto. Entonces, y si esto te devuelve un iterador de la lista de enteros, esto va a ser un iterador de lista de enteros. ¿Sí? Más adelante lo vamos a ver, pero requiere que un poquito más claro. Entonces, lo que dijimos antes, lo primero que tenemos que hacer es el iterador tenerlo apuntando a una posición de memoria, ¿no? De la lista. Uy, tenemos el iterador apuntando a una dirección de memoria, en este caso es la primera, porque recién le pusimos begin, o sea, es el principio,
y avanzamos el iterador en 1, que es exactamente lo mismo que hacer el doble incremento. O sea, esto que está acá. Es exactamente lo mismo. Normalmente el advance nos sirve si queremos avanzar más de una posición, sin tener que, pues, si no tenemos que hacer iterador más, iterador más, para avanzarlo 2 veces, y 3 veces si queremos hacerlo 3 veces. Entonces, para evitar eso, utilizamos el advance. El formato que tiene es poner el nombre advance, el iterador y después la cantidad de posiciones que queremos que avance. Esta función ya viene incluida con list, así que no tiene que incluir nada. Ya tienen todo ahí adentro. Bueno, en este caso lo muevo una posición para adelante y después lo que hacemos es, utilizamos el método insert de lista, que le pasamos el iterador y el número que queremos ingresar en esa posición a la que apunta el iterador. Entonces, en este caso, el iterador está apuntando a la primera posición, es decir, al 5 no, perdón, al 3 no, al 5. Y le decimos insertar un 36. ¿Cómo hace esto? Pone en la posición que estaba apuntando el iterador el 36 y el elemento que estaba ahí antes lo desplaza una posición a la derecha. Entonces me quedaría 3, 36, 5, 9. ¿Ok? Más adelante creo que tenemos... Ahí está. 3, 36, 5, 9. ¿Sí? Desplazó el 5 hacia abajo y puso el 36, a donde estaba apuntando ese iterador. Bueno, y después lo que ven acá abajo, este for, es otra forma que tenemos de recorrer las estructuras de STL, tanto vectores como listas. El que hizo Python, esto es muy parecido a Python. En Python vos ponías for, elemento, in lista, por ejemplo, y ya automáticamente te agarraba cada elemento que pertenecía a la lista y te hacía todas las operaciones que hay adentro del for. Esto está exactamente igual a como se utiliza en Java. Java va a ser exactamente igual a esto. Y bueno, C++ lo tiene únicamente para STL, nada más. Si no es STL, no lo tiene. ¿Sí? Y nada, lo que hice acá fue imprimir los elementos para obtener este resultado después acá. Bien. Nico, ¿se pueden hacer slices como en Python? Espera, ¿slices de qué? ¿De texto o slices de qué? De lista. O sea, para No, mostrar. no es tan eficiente con ese tipo de cosas. O sea, es únicamente una estructura para guardar datos, no para procesar datos. Procesamiento lo hacemos aparte. No, sería una locura si fuese. Capaz lo sabe hacer y yo la verdad es que no lo vi. O sea, de nuevo, tienen toda la documentación en STL, hay un montón de estructuras más que las listas, un montón más. Así que si tienen ganas, fíjense, léanlo. Total, para materias más adelante, como por ejemplo taller, lo van a utilizar, toda la parte de STL. Así que nada, háganse amigos de STL. Esta materia capaz no le dejamos utilizarlo tanto porque la idea es que ustedes aprendan a hacer una lista, aprendan a hacer una pila, una cola y un grafo, entonces, un diccionario. Entonces, si la hacen STL, tipo, ¿cuál es la gracia de la materia, no? Pero bueno, en su vida profesional no van a hacer de vuelta desde cero una lista. Van a usar STL y listo. Bueno, sobre esto, ¿alguna duda más? Me voy a fijar en el chat. Están todas las preguntas respondidas porque veo mucho texto y están hablando entre ustedes. Una pregunta, Nico. Sí. O sea que no vamos a usar STL en lista. Capaz en algún TP les permitimos usarlo, pero en la materia en sí, no sé si les vamos a permitir usarlo. Capaz más adelante, cuando ya están más avanzados en la materia. Pero, por ejemplo, cuando vean lista y demás y ese tipo de cosas, no les vamos a permitir utilizar una lista de STL. Sí, es más que nada para que lo conozcan y sepan que existe. Y capaz le pedimos en algún momento, pero lo dudo bastante. El cuatrimestre pasado no se lo pedimos, por ejemplo. Como que la vamos a tener que crear entera, desde cero. Sí. Sí. Dale. Sí, Python la verdad es que nos facilita bastante la vida, pero el problema es que es lento. Entonces, si tenemos muchos tipos de datos para a guardar y analizar, Python nos juega en contra, es un lenguaje interpretado. O sea, capaz estás no sé, hay proyectos que tenés 5 días que tienen de correr y en un momento, cuando estás a punto de terminar el proyecto, te sale un error que hubo de interpretación.
Tienes que arrancar desde cero. ¿Te querés matar? El for es un for each. Se puede pensar como un for each. Sí. No sé si respondiendo todas las preguntas porque veo que hay bastante texto. De última, si no, alguno me hace el Ahí resumen. estaban preguntando lo del tema del iterador, que no lo entendía. Ah, voy de vuelta. Ah, igual acá. El iterador es como una estructura que sabe cómo recorrer los elementos eh, de la lista, en este caso, o el vector, o lo que ustedes quieran. Yo le puedo decir dame el siguiente y se mueve el siguiente, le puedo decir dame el anterior, se mueve el anterior, y lo puedo trabajar como un puntero. Por ejemplo, ¿no? En el ejemplo que hice antes, para acceder al valor que tiene el iterador en cada posición, directamente lo que hice fue usar el operador de desreferencia. Y me desreferenció el iterador y me dio el valor. Entonces, en la primera vuelta, el iterador estaba apuntando a el 3. Los desreferencié y me dio el 3. La segunda estaba apuntando al 5, los desreferencié y me dio el 5. Y la tercera estaba apuntando al 9 y los desreferencié y me dio el 9. ¿Sí? Piénsalo como un puntero más fácil, ¿no? ¿Quedó claro lo del iterador? Lo que hay detrás del STL es una clase, ¿no? STL es un conjunto de estructuras. ¿Sí? Standard Template Library. ¿Lo que hay atrás de lista es una clase? Sí. Lo que hay atrás de lista es una clase, eso sí. Perfecto, me alegro. Sí, pueden crear una lista, pueden crear una clase hija, sí, sí. El tema es que no tienen ni idea cómo están implementados los métodos de STL. Es más, los invito si quieren a leer el código de STL, porque ¿qué pasa? STL es un template. Entonces, todas las definiciones, todas las implementaciones de los métodos están en el punto H. Nosotros trabajamos justamente con el punto H, así que pueden leerlo ustedes tranquilamente sin problema. Es un chino básico, no van a entender nada. El código de C++ es el más feo que existe. O sea, no está bien documentado, tienen nombres de variables que no son buenas prácticas. Es más, la gente que hizo STL, la verdad es que no tengo ni idea quién lo hizo. No se entiende nada. Sí, por ejemplo, cuando hay problemas con STL y tienen que entrar al código a ver qué está pasando, se los regalo el proyecto, ¿eh? A mí no me llamen. Bueno, vamos a ir con la clase, que si no, no terminamos más. Esto ya lo entendieron, más o menos espero. Y vamos a hacer un ejemplo más o menos de seguimiento. Y vamos a ver un elemento más que vamos a utilizar, que es el erase. El erase lo que hace es, al elemento que está apuntando el iterador, lo saca. ¿Sí? Y nos devuelve un iterador apuntando al siguiente elemento de ese que sacamos. ¿Sí? Como que lo borra. Claro, lo saca. Pero nos da como porque ¿qué pasa? Si lo saca, digamos que está apuntando al 4. Cuando yo lo saco, el iterador me queda apuntando a un valor que ya no está. ¿Sí? Entonces, ¿cómo trabaja esa memoria de STL? Interesante. Entonces directamente nos da el siguiente para quedarnos tranquilos. ¿Sí? En realidad, eh, medio que de adentro trabaja bien las direcciones de memoria y si capaz imprimo de vuelta el iterador 1 sin asignarlo de vuelta, es decir, no hago esta asignación, imprimo directamente el valor iterador 1, si saco el 4, por ejemplo, capaz me imprime el 5, porque es tan inteligente que movió todos los elementos hacia atrás. Sí, no me acuerdo bien eso, así que si quieren testearlo, testéenlo. Pero quédense tranquilos que si igualan directamente el iterador después de hacer el erase, les da el siguiente elemento y se queden tranquilos que no van a romper nada. Bueno, entonces, al principio lo que hago es, bueno, primero instancio la clase, creo un objeto lista, y le pongo los valores desde el 0 hasta el 9. Me queda de esta forma. Y creo dos iteradores, el iterador 1 y el iterador 2, y ambos los hago apuntar al principio de la lista. ¿Sí? Entonces, este es el iterador 1 y este es el iterador 2. Entonces, ambos están apuntando al 0. Ahora, dígame alguno cuando hago el advance, el iterador 1, 6 veces, y el incremento del iterador 2, ¿a dónde va a estar apuntando cada uno?
el 1 al sexto elemento de la lista uno y el 2 al primero. O sea, en realidad el segundo, porque empieza de cero, ¿no? Claro, o sea, me dijiste bien, va a estar apuntando al primer elemento, o sea, sería el 0, 1, ponele, segundo elemento. Y esto, bueno, el sexto no, al séptimo, porque ya tenemos apuntando al primer elemento acá y lo avanzamos 6 posiciones. 1 más 6, 7. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿No? Pero, claro. pregunta, ¿el primero no está apuntando al 0? Claro, Ahí. el primero está apuntando al 0. Creo que conté mal, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 6 acá. Claro, por eso. Sí, 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 acá. Pero el sexto elemento, ojo que es este. El sexto elemento es el 5. Ah, sí, sí, sí. Eso sí. Eso es lo que digo yo, tipo, no se confunden. Este es el séptimo. Entonces 1 más 6, 7, séptimo. Y acá lo mismo. Le avanzo 1, 1 más 1, 2, segundo elemento. 1, 2. ¿Sí? Bueno, vamos al siguiente. Vemos como dijimos antes, el primero apunta al 6, el segundo apunta al 1. Ahora, cuando elimino, ¿a dónde va a quedar apuntando el iterador 1 y a dónde va a quedar apuntando el iterador 2? El iterador 1 al número 7 y el iterador 2 al número 2. Exactamente. Vemos acá que la forma que lo hice bastante fea, pero bueno, no, es lo que me permite la diapositiva, es tacharlo así de esta forma. Tacho el 1, tacho el 6 y cada uno se mueve hacia adelante. Entonces ahora el segundo apunta al 2 y el primero apunta al 7. Ahora, esto ya es una pregunta a ver quién se da cuenta, es algo más de punteros, esto que está acá abajo, pero ¿qué me va a imprimir cada uno de estos? El primero te debería imprimir el 0 y el segundo te debería imprimir el 7, si no me equivoco. Acuérdate que el primero es este de acá arriba. Y el segundo es Claro, este. el primer llamado te debería imprimir el 0 y el segundo llamado te debería imprimir el 7. O sea, querías que la salida de esto sería 0, 7, ¿no? Creo que sí, tal vez me No, equivoco. primero te tiene que dar el 5. Porque primero está decrementando y después te va a referenciar. Muy bien, ¿y el segundo? Y el segundo te tiene que dar el 2. Muy bien. Es exactamente eso, porque creo que te confundiste los valores antes. El primero es imposible que apunte, que te dé 0 porque tenés que decrementarlo 7 veces, 6 veces. Entonces es casi imposible. 6 veces no 5, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. 5 veces. Y el segundo, bueno, va a estar básicamente apuntando al 0 cuando hace el decremento, pero acuérdense que esto es post-decremento. Esto es pre-decremento, es decir, primero hago el decremento y después hago las de referencia, y esto es post-decremento. Primero hago las de referencia y después al iterador lo decremento. Es decir, ambos van a quedar apuntando al anterior, el 2 en el 0 y el 7 en el 5, el 6 y el 1 no están, pero lo que muestra cada uno va a ser diferente. El primero, como dijo el compañero, muestra el 5, porque es pre-decremento, primero decrementa, y el segundo va a mostrar el 2, pero queda apuntando al 0. Si no se confundan con eso. Avanzamos, 5 y 2, pero ambos, el primero que apuntando al 5 y el segundo que apuntando al 0. Bueno, y por último tenemos un método más en la lista que es remove. En remove le decimos qué elemento queremos sacar de la lista y todas las apariciones de este elemento las va a sacar. Entonces, como en este caso hay solamente un 9, nos saca este 9. Pero si hubiese dos 9, nos saca los dos 9. Es lo mismo que básicamente recorrer toda la lista por todos los valores y chequear. Si sos igual a 9, entonces desaparece. Eso. Perdón, Nico, dos preguntas. Sí. Entonces, ¿el remove es como el de Python? O sea, ¿elimina solo el primer 9 que encuentra o elimina todos? No, elimina todos. Ah, está bien. Y la otra duda es, ¿por qué ahora los iteradores son de tipo auto? Claro, es lo que yo decía antes. Auto es una forma que nosotros tenemos de ahorrarnos de escribir el tipo de dato del iterador. Porque esto era un choclo. Era esto que estaba acá, dos puntos, iterator. Esto que estaba acá. Y el auto básicamente nos dice, el tipo de dato que te devuelva esto, esta variable va a ser de ese mismo tipo de dato. Sí, el compilador solo te lo pone. Ah, está ¿Ok? buenísimo. Sí, sí, por eso. Acá también fíjense que en el for lo hago con auto.
Digo auto entero en lista, entonces yo no sé si esto en realidad es un entero. Bueno, es un entero porque yo le puse entero. Pero si tuviese otro tipo de dato, esto sería otro tipo de dato y esto también seguiría siendo un entero. Claro, ¿y el auto es una palabra reservada de C++ o hay que incluir alguna No, no, es librería? una palabra reservada de C++. Perfecto. Otra cosa que me faltó decir es que si recorremos, depende cómo recorramos la lista en este caso, si lo recorremos con la primera forma que vimos antes, que era esta, el iterador que trabajamos es un puntero. Si lo recorremos con la segunda forma que vimos, que es esta, eh, el valor con el que estamos trabajando en este caso es el mismísimo elemento. ¿Sí? No utilizamos ningún tipo de operador de referencia, nada, tipo, trabajamos directamente con el entero. La salida final del programa es esta, que es 0, 2, 3, 4, 5, 7, 8, como era esperado, ¿no? Nico, Sí. si hubiésemos hecho las operaciones de borrado al revés, ¿qué pasa con el segundo puntero? Con el O segundo. sea, primero el... Primero borramos el que estaba más adelante, o sea, el que estaba... Primero eliminamos nosotros el 6 y después el 1 en este caso. Si eliminamos el 1 primero y después el 6, exactamente lo mismo, no hay diferencia. Ok. Bueno, capaz el caso puede llegar a darse, por ejemplo, estás pensando vos, ¿qué pasa si yo elimino primero el 5 y después el 4? El 5 cuando lo eliminás, y después lo igualás, obviamente, ¿no? El 5 va a quedar apuntando al 6, y el 4 cuando lo eliminás, el 5 no está, entonces va a quedar apuntando al 6. Ah, gracias. Capaz esa era tu pregunta. De nada. Nico, ¿y qué pasaría en la frontera? Lo que dije antes yo, ¿te acordás que te dije que existían teóricos elementos futuros? Sí. Entonces, si yo elimino el 9, me va a quedar apuntando al teórico elemento 10. No está. Así que si haces lista punto end es igual a este siguiente teórico elemento, te va a dar true. ¿Hay Pero- algún método para saber? Perdón, sí. Pero supongamos que yo necesito después ingresar en otro, en otro elemento de la lista. Me estaría apuntando en sí a otro lugar y no a donde estaba en la lista anterior. Después de hacer esto, decís vos, de eliminar el último elemento. Claro, sí. Sí. En realidad, si querés agregar elementos a la lista, siempre tenés que hacer pushback o push front o insert. No trabajas con el iterador para. El iterador lo único que hace es recorrer tu estructura de datos. Buenísimo. Y una última consulta. Supongamos que no tengo o sea, en la lista de remove 9 no lo tengo. ¿Qué sucede cuando no está en la lista? Nada. No. Te la deja exactamente igual como estaba. Ah, dale. Gracias, Nico. De nada. ¿Hay algún método para saber cuántos elementos tengo en la lista o tengo que recorrerlo para...? Sí, hay un método. No me lo acuerdo ahora mismo. De nuevo, ponen STL, tamaño lista y tienen, creo que Geek for Geeks, por ejemplo, está re bien documentado. Tienen todos los métodos ahí. Estos son como los más comunes que van a utilizar ustedes si utilizan STL. Después lo demás son cosas como muy específicas, capaz para proyectos muy especiales, pero esto, trabajar una lista con estas cosas que ya saben es, creo que suficiente. Voy a ver el chat, a ver, porque hubo bastantes preguntas, según se le ocurrió alguna. Tiago, ¿ya entendiste lo del erase? ¿O te lo explico de vuelta? ¿Podrían crear su propia clase lista para usarlos en los TPs? Sí, por supuesto. Es más, la idea es que lo creen ustedes. Lo que no entiendo es qué pasa con esa posición. Es decir, ¿la que estoy eliminando o la que me está devolviendo erase? ¿Cuál de las dos estás hablando? La que eliminas. La que eliminas, el elemento como que se saca de la lista, pensalo como que lo está sacando del vector cuando lo hacías en el vector.
No necesariamente, porque, de nuevo, son como punteros los iterators y es como, es medio raro porque la distribución de memoria no es que está uno al lado del otro, no es como que son celdas continuas, están cada uno diferentes en diferentes lugares de memoria. Entonces, si yo quiero eliminar, por ejemplo, cada uno apunta al siguiente elemento, ¿sí? Tengo como cada uno apunta al siguiente, apunta al siguiente, apunta al siguiente. Si elimino alguno de esa cadena, lo único que tengo que hacer es que el anterior apunte al siguiente de ese elemento. ¿Se entiende? Y así como que todos dejan de apuntarlo, y ese elemento tranquilamente le puedo hacer un delete o lo que yo quiera hacer y ya está, me lo saco de encima. Pueden pensarlo de esa forma. En medio que STL como que te tira todas las posiciones de los elementos hacia atrás, no necesariamente te lo pisa porque no lo trabaja como valores individuales, lo trabaja como otro tipo de dato que STL por adentro. De nuevo, STL no es una librería simple de entender, es una librería bastante compleja. Y al final como que ese elemento desaparece. Pues directamente es así, o sea, no está más. Este tipo de... No es fácil, es fácil decir de hablar de que la siguiente posición la conoce, pero adentro cómo lo está haciendo es un bardo. Pero bueno, es lo que yo te decía antes, porque, por ejemplo, ¿no? Si vos le pedís el siguiente al 5, el 5 te va a dar el 7, y el 7 le pedís al anterior, te va a dar el 5. Esta posición como que ya no está más, no aparece más. No tenés ni que preocuparte por el uso de la memoria dinámica. Esto solo se encargó Liz de hacerlo desaparecer. Si los dos apuntan a la misma posición y desde uno elimino ese elemento, bueno, te va a pasar lo que te dije antes. O sea, digamos que ambos apuntan al 1 y elimino con 1 el 1. Es exactamente lo mismo que decir hago el erase y no igualo el iterador a otra cosa. Sí, este iterador me va a quedar apuntando a otra posición como que no había nada. STL justo, medio como que mueve los elementos hacia atrás y te pone como el 2 en el 1. Entonces capaz, si imprimís el iterator, te va a dar el 2. O te puede dar basura. Probablemente te dé el 2, porque STL es bastante inteligente y eficiente en la utilización de memoria. Para destruir la lista habría que eliminar elemento a elemento con un for. Muy buena pregunta y era lo siguiente con lo que iba a hablar, así que con eso hago como hincapié. No olvidar, la memoria dinámica guardada en una estructura de STL debe ser liberada por el usuario. Es decir, si en mis elementos de STL, o sea, mis elementos de la lista, por ejemplo, son objetos pedidos con memoria dinámica, yo tengo que liberar esa memoria dinámica. ¿Sí? No lo hace STL por mí. Pero la memoria dinámica que utiliza internamente STL, todo el tema de los iteradores, de dónde está cada objeto y demás, todo eso se encarga STL de liberarlo. Pero los elementos que tiene STL adentro, o sea, los que yo les pasé, los tengo que liberar yo. Entonces, podemos hacer, por ejemplo, una estructura así. Si tenemos, por ejemplo, una lista de punteros a persona, que lo vimos el otro día, por ejemplo, tenemos una lista de puntero a persona, hacemos for persona puntero persona, en dos puntitos personas, digamos, delete persona. Sí, ese sería el código para liberar la memoria dinámica que tenemos en STL. ¿Cómo acceder a una posición de la lista? Y eso es medio complicado, no puedes acceder a una individualmente. No puedes decir dame la posición 0. Tenés que sí o sí usar los iteradores. Sí o sí. Es lo que te dije antes. O sea, justamente decir, por ejemplo, corchete 0, corchete 1, corchete 2, se traduce en C++ a una dirección de memoria, sumarle un valor específico y desreferenciar. En este caso no, porque no podemos asegurar que las posiciones de memoria de los elementos estén uno atrás del otro. Entonces sí o sí tenés que usar el iterador y tenés que adelantarlo con el advance, por ejemplo, si querés un valor específico. Una pregunta. Si vos ahí como habías dejado el código, cerrás el programa, toda la memoria que solicitó por sí misma el STL para los números que te quedaron en la lista, ¿se libera sola o tenés que hacerle un erase a cada elemento? Si vos lo cerrás abruptamente sería con, por ejemplo, cerrar la terminal. Claro, si, o sea, lo corres una vez y listo, y después te vas. O sea, así como está.
Bueno, No ok, cancelando la corrida. Si no, lo corres, termina y listo. si lo corres, termina y listo. El destructor de la lista se llama acá, al final del método. O sea, esto es como una función. Ponele y la lista puedes pensarlo como una variable local. Entonces, cuando termina el main, todo lo que haya pedido de memoria dinámica a la lista lo libera automáticamente, que sea de la lista. Si adentro tiene elementos pedidos de forma dinámica, bueno, tenés que liberarlo vos. Sí, Genial, gracias. de nada. Pero bueno, si cortás la ejecución del programa de forma abrupta, por ejemplo, en la terminal la cerrás o apretás control Z, cualquier tipo de cosa, y la memoria que tenías dinámica se pierde. Sí. O le pones un break y se sale. Si le pones un break mato si ponen breaks. No usen breaks, chicos, por favor. Ni breaks ni continuos. Nico, una consulta. Decime. Si usa memoria dinámica en las listas, ¿por qué nosotros usaríamos memoria dinámica en eso? Y ponele que tenés una forma simple de verlo sin tener que usar una lista como STL. Digamos que tenés un vector. Y vos en tu vector, el caso que vimos antes de padre e hijo. Padre tiene 3 hijos. Y esos 3 hijos, por ejemplo, los pediste con memoria dinámica, porque no sabías que eran 3 hijos al principio de ejecutar el programa, sino que te dijo otra persona antes. Como como cuando se embaraza una persona y tiene trillizos. Bueno, no te enteraste porque eran trillizos, se te vino por la suerte. Bueno, entonces en ese caso, guardarías, el padre tendría un vector de hijos punteros. ¿Sí? Entonces en este caso es exactamente lo mismo. Digamos que después se embaraza de vuelta y yo no sé si va a tener cuatrillizos o quintillizos. Entonces directamente utilizo una lista y la lista solo me hace DSTL, me utiliza la administración de la memoria dinámica, del tamaño de la lista en la memoria de forma eficiente, ¿no? Y siempre serían con hijos punteros. Claro. Me había perdido una pregunta. Si paso una lista por parámetro, ¿qué onda? ¿Es por referencia? ¿Estamos hablando? Ok. Em, mm, Piénselo como una variable. O sea, esto es una variable. Es exactamente lo mismo. Si yo llamo una función y de parámetro le paso lista, bueno, va a ser por valor. Va a crear una lista exactamente igual con los mismos elementos. Em, Porque no estamos trabajando con direcciones de memoria, en este caso estamos trabajando con un objeto. Es diferente cuando utilizamos un vector, normalmente, que el vector lo que tiene adentro es la dirección de memoria del primer elemento. Que entre comillas, el vector también se puede llegar a pensar que se pasa por valor. El tema es que le estoy pegando directamente la dirección de memoria del objeto. Entonces estoy como creando otro puntero que apunta al mismo lugar. Entonces, todos los cambios que haga sobre ese vector, ¿sí? Cuando de referencia ese vector, estoy entrando a una dirección de memoria. Entonces, no importa desde qué función esté entrando esa dirección de memoria, es la misma dirección de memoria. En este caso no tenemos una dirección de memoria acá, tenemos directamente un objeto. Entonces se va a copiar exactamente igual en otro objeto. ¿Se entiende? No se puede hacer lista posición. No, Nicolás. ¿Podrías tener una lista dentro de una lista? Eso es una inception de listas. Me parece bastante feo. Sí, puedes tener lista de listas. Sí. Completamente. Algo que no entiendo. En el STL llamás a la clase lista. La clase lista no tiene un destructor que libere memoria. Sí, la clase lista tiene un destructor que libera memoria, pero únicamente libera la memoria dinámica de STL que utiliza STL internamente. ¿Qué pasa? Pensalo así. Si vos tenés una lista y la lista es de enteros, no es de enteros punteros ni nada por el estilo, nada que utilice memoria dinámica, yo no le puedo hacer delete a eso. Eso me va a tirar errores, ¿no? Entonces, justamente para evitar ese tipo de problemas, queda todo a cargo de la persona que sabe si adentro hay memoria dinámica o no hay memoria dinámica. Exacto, lo que dijo Nicolás. Bien, ¿alguna duda más sobre esto o ya terminamos? Esto es todo lo que había que dar para hoy. Así que tenemos una clase de 1 hora y cuarto. Bastante bien. Exacto. Si usás new tenés que vos mismo eliminar la memoria dinámica que pediste.
Nico, una pregunta. Decime. ¿Y lo que sería una lista dentro de otra lista sería como una matriz, por ejemplo, o algo así? Sí, sí, pero no de tamaño fijo. O sea, cada elemento de lo que sería la lista principal puede tener a su vez una lista, pero de diferentes tamaños. Exacto. Ok, gracias. De nada. Nico, Decime. pregunta rara, ¿no? Pero utilizando iteradores, ¿no? Yo puedo tener una lista con ciertos valores y, y luego crear otra lista que apunte a esa lista, o sería como una concatenación de lista, por así decirlo. Es lo que hablamos recién. Sí, puedes tener una lista de listas, sin problemas. Es más, después lo vamos a utilizar, el concepto de lista lo vamos a terminar utilizando, no STL, sino una hecha por nosotros, eh, en lo que se llama matriz de adyacencia. Justamente es una matriz, entonces, como es variable, porque pueden llegar a aparecer nuevos valores adyacentes, utilizamos una lista. No le den mucha bola a eso, lo van a ver después en grafos. Está bastante bueno, así que ya van a ver un ejemplo después más adelante en la materia. Listo. ¿Alguna duda más sobre esto o estamos?